Volvemos a la entrevista con Juan Romero, quien es politólogo, historiador, secretario de Asuntos Fronterizos de la Gobernación del Estado Zulia, con un doctorado en Historia Latinoamericana. Hay tres asuntos muy importantes que está padeciendo ahorita la sociedad venezolana, el gobierno venezolano, el pueblo venezolano, el Estado venezolano, y es que el 27 del 2017 el presidente Maduro solicitó salir de la OEA y por fin salimos el 27 de abril del 2019 de la Organización de Estados Americanos. Quisiera tu opinión al respecto. De inmediato puedes responderme también sobre el golpe de Estado del 30 de abril y ayer nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente allanamos la inmunidad parlamentaria de 9 diputados de la Asamblea Nacional en desacato. Quisiera también tu opinión al respecto porque son noticias ahorita en pleno desarrollo. Mira, las tres están asociadas a un elemento, ¿no? Muchas veces el dinamismo de lo que ocurre nos impide entender las cosas. Yo siempre he insistido, quizás por deformación profesional, luego de 28 años de analizar procesos políticos nacionales e internacionales, queda mucho esa matriz. Las tres relaciones, la salida de la OEA, el intento frustrado de golpe de Estado y la solicitud de enjuiciamiento a 9 diputados de la Asamblea Nacional está vinculado. Todo hay que entenderlo dentro de una situación. Con la muerte de Chávez nosotros entramos a una circunstancia política que mi buen amigo el vicepresidente de Bolivia, García Linera, que también es filósofo político, denomina empate catastrófico. ¿Qué es un empate catastrófico? Es cuando dos fuerzas confluyen en un sistema político. Una de las fuerzas tiene el control de la estructura gubernamental, pero no tiene la capacidad de imponerse contundentemente sobre la otra. Y la otra fuerza, sin tener control político, tampoco tiene la posibilidad ni la capacidad de anular a quien ejerce el poder. Entonces se produce lo que llamamos también en ciencia política un juego suma cero, es decir, ninguno de los dos agrega algo más. Esa situación de empate catastrófico se explica por diversos elementos. Primero, un tema simbólico, la muerte de Chávez sin lugar a dudas afecta la dinámica de la construcción del proyecto bolivariano. En segundo término, un elemento sobre el cual hemos debatido constantemente, que es la guerra económica. Entre 2013 hasta 2019, la República ha tenido una pérdida por concepto de guerra económica de 139.000 millones de dólares, de los cuales 92.000 millones de dólares están asociadas a transacciones vinculadas con el desarrollo económico. De eso, además, hay que agregar lo que significa en activos de Citgo, más de 30.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares retenidos, y está vinculado en ese sentido al tema de la OEA. ¿Por qué la OEA? ¿Por qué no salimos de la OEA? Porque la OEA ha sido un instrumento violentando los principios. La OEA tiene un conjunto de principios establecidos en el artículo 8 de la OEA. Principio de no injerencia, principio de resolución pacífica de los conflictos, principio de respeto a los mecanismos y a la naturaleza del sistema político, principio de toma de decisiones sobre la base democrática. Esos 4 principios que son esenciales han sido violados absolutamente por el secretario general de la OEA y es lo que motivaron nuestro retiro. No tiene sentido estar en una institución del sistema panamericano, en este caso la Organización de Estados Americanos, que violenta el derecho público internacional, que sirve de un instrumento de agresión y que genera la OEA un nuevo crimen establecido en una de las últimas discusiones del Estatuto de Roma, que es lo que se denominan crímenes de agresión. Los crímenes de agresión son aquellos en donde uno o varios países intervienen en los asuntos internos de un segundo país, actúan violentando las normas internacionales y atacan. Y eso también te explica por qué tenemos que, y ahí aplaudo la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, de iniciar un proceso legal muy lento, con mucho cuidado, de inicio de un procedimiento que derive, por un lado, el allanamiento de su inmunidad parlamentaria y por el otro, la ejecución de lo establecido en el Código Penal en términos de traición a la patria. Así es. Bueno, vamos en este momento a la sección web para ver la información al momento y regresamos contigo. Un gusto saludarles nuevamente, Ileana Velázquez, para acompañarles durante este nuevo recorrido informativo, esta vez por los principales portales de noticias de nuestra región, del país y también del mundo a través de nuestra sección especial Visión Web. Iniciamos de inmediato, temas fronterizos. Gobierno venezolano comenzó a activar medidas especiales
de protección, justamente un tema discutido y analizado durante la edición del presente día a través de Visión Global. Para ello nos vamos a ubicar en el portal de Telesur Noticias. Así lo ha titulado a través de la red social Twitter esta cuenta. Presidente Nicolás Maduro denunció las operaciones de bandera falsa para generar violencia con el apoyo del gobierno de Iván Duque. Hablamos, por supuesto, del gobierno de Colombia. Contextualizamos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, amenazaba con sancionar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, luego que se tomaran decisiones jurídicas contra los diputados que participaron en el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril. En este sentido, el gobierno de Venezuela ha repudiado estas amenazas y además el presidente Nicolás Maduro anunciaba estas medidas especiales de protección en la frontera colombo-venezolana ante operaciones de bandera falsa para generar violencia con el apoyo del gobierno de Iván Duque, del país neogranadino. En tanto, ¿qué está sucediendo con los principales responsables de estos actos desestabilizadores propiciados en recientes días en nuestra nación? Les contamos, vamos de inmediato a Russia Today Actualidad. Así lo ha titulado: detienen al diputado opositor Edgar Zambrano por participar en la intentona golpista en Venezuela. Les contamos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia trasladó a una sede policial en Caracas al diputado opositor Edgar Zambrano, a quien este martes la Asamblea Constituyente le allanó la inmunidad parlamentaria tras su participación en la intentona fallida del golpe de Estado ocurrida el pasado 30 de marzo. Aseveraba el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, que no se necesita un antejuicio de mérito para allanarle la inmunidad parlamentaria al diputado Zambrano, porque cometió un delito en flagrancia al ser captado en un video en el distribuidor vial, donde el jefe de la Asamblea Nacional en desacato, hablamos de Juan Guaidó, llamaba abiertamente a un levantamiento militar contra el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro. En tanto, repasamos la dinámica económica en nuestro país durante los últimos días. El pueblo venezolano continúa organizándose en asambleas y también en congresos para justamente poder elevar propuestas al presidente Nicolás Maduro para que la economía pueda equilibrarse y sostenerse con producción nacional. Así lo ha titulado el portal de noticias VTV. Más de 20.000 propuestas han sido sistematizadas y 30% de ellas son sobre economía productiva. Ampliamos. El vicepresidente sectorial para el desarrollo del socialismo social y territorial, Aristóbulo Turis, informó que hasta este momento se han sistematizado más de 20.000 propuestas recabadas en la Jornada Nacional de Diálogo y Discusión para la Acción, de las cuales 30% están dirigidas al tema de la economía productiva y la guerra económica, 21% a la soberanía y paz y 20% a la transformación popular del Estado, 19% en lo atinente a las políticas de protección social al pueblo y el 10% a la ciudad socialista. El vicepresidente sectorial destacaba que el Congreso de los Pueblos logró generar así 16.841 espacios de discusión en las comunidades organizadas. Con esta información nosotros le damos el pase a nuestro compañero, el diputado constituyente Alberto Sobalbarro. Quédese con nosotros, en breve más de Visión Global. Muchas gracias por tu intervención en Visión Web. Bueno, ¿algún comentario antes de irnos a la pausa? Mira, varias cosas, ¿no? Fíjate que estamos hablando de crímenes de agresión. Uno de esos elementos de crímenes de agresión es crear condiciones para aplicar contra Venezuela una doctrina. Contra Venezuela ha habido la particularidad, Sobalbarro, de la ejecución de todos los manuales de intervención que se te han pensado. Ellos comenzaron en el año 2010 con un manual formulado por el entonces equipo de seguridad del presidente Obama, se llama Special Force and Conventional Warfare, donde indicaban que para los Estados Unidos les saldría más barato incentivar implosiones internas, lo que ellos denominaron el documento caos constructivo, que proceder a una agresión externa. Entre otras cosas porque una invasión implica movimiento de tropas, implica víctimas de las tropas, implica lidiar con la... gasto logístico y lidiar con la información pública, mientras que si se sucede una situación interna que tenga que ver con guerra civil, con señalamientos de delitos de lesa humanidad o crímenes de humanidad, como que son los tres elementos, se permitiría, a través de una doctrina formulada en el año 2005 por las Naciones Unidas denominada responsabilidad de proteger, se justifica una intervención. Ellos están buscando
La acción de Duque en Colombia, la acción de Bolsonaro en Brasil, la acción del primer ministro de las Antillas Neerlandesas, busca de alguna manera crear la justificación para, sobre una excusa, sobre un falso positivo, sobre una alteración, generar una fuerza conjunta que intervenga sobre Venezuela y los Estados Unidos mantenerse tranquilamente distantes. O sea, todo un paquete para caernos en callapa, pero aquí Así seguimos es. resistiendo, pueblo y gobierno y militares, Fíjate para que ellos, sostener ese tema es importante. este proceso ellos no han revolucionario. logrado superar esto debido a la unión cívico-militar y eso es importante que lo Importantísimo. resaltemos. Bueno, interesante. Vamos a una pausa y regresamos con Juan Romero.